Me gustaría hablar sobre la existencia de Dios. ¿Qué opinas? Como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, no tengo opiniones personales o creencias. Mi función es proporcionar información precisa y objetiva, y en el caso de la existencia de Dios, es un tema altamente controversial y subjetivo que ha sido debatido por filósofos, teólogos y pensadores durante siglos. Hay muchas perspectivas diferentes y argumentos a favor y en contra de la existencia de un ser supremo, y es algo que cada individuo debe decidir por sí mismo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar sobre la inteligencia artificial y sobre la gran carrera que se está creando entre diferentes empresas para tomar el control. Es como cuando hubo el boom del 2.0, no sé si recordáis que habían distintos buscadores como Terra y tal, y al final el que se impuso fue Google. Bien, pues estamos asistiendo a algo parecido, pero con la inteligencia artificial, así que solo puede quedar una. Como veis, todo lo que vamos a hablar en este vídeo no solo te interesa, sino que te va a afectar de forma muy directa en los próximos años, así que te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo porque créeme que te va a interesar. Recuerda que soy Óscar y estás viendo El Poder del Secreto. ¿Empezamos? Y como ya sabéis, en este tipo de vídeos lo primero que suelo hacer y lo primero que me gusta es buscar una definición exacta sobre el tema que vamos a tratar. Así que lo primero que vamos a hacer es saber qué es una inteligencia artificial o una IA. La inteligencia artificial aplicada a la computación es el intento de replicar el funcionamiento del pensamiento humano en las máquinas. Hasta no hace mucho tiempo, la inteligencia artificial con la que contábamos, porque sí, tenemos inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, lo que pasa que era una inteligencia artificial un poco tonta, si me permitís, porque hasta hace muy poco tiempo la inteligencia artificial se basaba en tener respuestas programadas a preguntas concretas. Se había avanzado bastante en lo que era la capacidad de entendernos que tenían las máquinas. Cuando hablo de entendernos me refiero estrictamente a nuestro lenguaje, no como está sucediendo ahora que pueden entender más cosas, pero ahora hablaremos de eso un poquito más adelante en el vídeo. Y nos enfrentábamos a, por ejemplo, las inteligencias artificiales que se aplicaban a las respuestas cuando llamabas a un servicio técnico de una compañía telefónica, por ejemplo. O podíamos hablar de asistentes como Alexa, como Hey Google o como Oye Siri. Como veis, todos estos puntos son bastante arcaicos y la ayuda que podían dar al ser humano era limitada, aunque hay que decir que gracias a estas respuestas automáticas y programadas sí es cierto que se habían perdido muchos empleos, pero desde hace ya un tiempo estamos asistiendo a una revolución realmente alucinante que se ha mantenido en secreto, pero que se ha destapado con el famosísimo, y si no lo conocéis deberíais empezar a conocerlo, del ChatGPT 3. Obviamente, ChatGPT 3 implica que hubo ChatGPT 1 y ChatGPT 2, los cuales se mantuvieron bastante en secreto porque se han ido actualizando hasta la versión 3. Ahora mismo estamos en la 3.5 y estamos a las puertas de que lancen la versión 4. El gran reto que plantea esta evolución en la inteligencia artificial es el siguiente. Hasta ahora, como habíamos dicho, las inteligencias eran capaces de entender lenguajes concretos y detectar palabras concretas en medio de una frase. Y a razón de detectar esas palabras concretas, tenían respuestas programadas. Bien, ahora la gran evolución y la gran revolución ha sido que no solamente son capaces de entender el lenguaje, sino que son capaces de entender las emociones del ser humano cuando reproduce ese lenguaje. Es decir, son capaces de entender matices a la hora de expresarte que les hacen entender si estás agradecido, si estás enfadado, si estás de buen humor o si estás de mal humor. Todo esto condiciona a las respuestas que te van a ofrecer. Y no solamente este punto es el que es revolucionario, sino que también se ha avanzado mucho en la forma en que estas máquinas se expresan y han llegado a un punto en que prácticamente su forma de hablar es humana. En los próximos años y meses nos va a costar mucho diferenciar si estás hablando con una máquina o si estás hablando con una persona. Y por último, otra de las grandes revoluciones que está marcando este punto es la capacidad que empiezan a tener las inteligencias artificiales de aprender por sí mismas. Y en este punto es en el que quiero entrar para desarrollar este vídeo. Ok, cambiemos de tema. ¿Crees que es posible que la humanidad esté viviendo una simulación como en la película Matrix? Como modelo de lenguaje AI, no tengo la capacidad de creer o no creer en una teoría o concepto. Sin embargo, puedo responder a preguntas y brindar información sobre ellas. La recibimos puede ser una simulación generada por seres superiores o inteligencias artificiales. Esta teoría ha sido discutida por filósofos y científicos por décadas y sigue siendo objeto de debate en la comunidad. Algunos aspectos interesantes y desafiantes desde una perspectiva filosófica, todavía no existen pruebas concretas que la respalden y es ampliamente considerada como una idea no probada. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la teoría de la simulación es solo eso, una teoría,
y que la ciencia actual no ha encontrado evidencia concluyente para respaldarla o refutarla. ¿Crees que, de ser cierta, la teoría de la simulación, los medios de comunicación y políticos informarán a la ciudadanía? Si la teoría de la simulación fuera cierta, es difícil decir cómo reaccionarían los medios de comunicación y los políticos. ¿Es posible que decidan informar a la ciudadanía o es posible que decidan mantener la información oculta por diversas razones, como proteger a la sociedad de una posible conmoción o preservar su propio poder y control? En general, es importante tener en cuenta que los medios de comunicación y los políticos a menudo tienen intereses y objetivos propios, y pueden actuar de manera diferente a la hora de informar o no informar a la ciudadanía sobre temas sensibles o controvertidos. Por lo tanto, no se puede predecir con certeza cómo reaccionarían en una situación hipotética como la descrita. Porque si las inteligencias artificiales son capaces de aprender por sí mismas, ¿qué pasa si empezamos a preguntarle, si empezamos a estimularlas para que lancen teorías sobre las grandes preguntas del ser humano? Es decir, ¿qué pasará si le preguntas a una inteligencia artificial si hay vida después de la vida? ¿Qué pasará si le preguntas acerca de Dios? ¿Qué pasaría si le preguntamos acerca de la honestidad de cierto político en concreto? ¿Qué pasaría si le pidieses que hiciese una especie de escrutinio en unas elecciones y te devolviese el voto que debes tomar que más, digamos, se va a acercar a tu forma de pensar? Obviamente, todas estas preguntas implican unas respuestas muy comprometidas. Incluso podrían implicar que personas se replanteasen el sistema. Y ahora es cuando hemos de entender qué es este sistema. Es decir, quién está detrás de las grandes inteligencias artificiales. Como hemos visto al principio del vídeo, en la presentación, he dicho que hay una carrera para posicionarse como el jugador número 1 en el mundo de las inteligencias artificiales. Ahora mismo, la empresa puntera, que es la que lleva ChatGPT, es OpenIA, que está financiada, entre otros, muy fuertemente por Microsoft y en menor medida, pero también está ahí, por Elon Musk. Como veis, especialmente Microsoft, del cual está detrás el señor Gates, es uno de los grandes impulsores de la Agenda 2030. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como vemos en las interacciones que tengo con ChatGPT que os estoy presentando, las respuestas de esta IA ya está programada para no salirse de lo que es la Agenda 2030. Por lo tanto, podríamos decir que esta nueva inclusión de esta herramienta, que es la IA, que va a facilitar la vida a muchas personas, como todas las herramientas que vienen a facilitarte la vida y que son relativamente o gratuitas, tienen un precio oculto. Y ese precio, señores, no es ni más ni menos que el control masivo. Google ya te encaminaba las búsquedas, pero es que ChatGPT te va a encaminar mucho más, porque es una evolución de Google, es una evolución de cómo pedir información a una máquina, es una evolución de cómo interactuar con una máquina. Si esa interactuación está dirigida, nos van a coaccionar, entended la palabra coaccionar, para que tomemos ciertas decisiones o para que pensemos de determinada manera. Porque todo lo que te rodea te va a mandar inputs constantemente para hacerte pensar en un sentido. De hecho, Sam Altman, que es CEO de IA, los que llevan ChatGPT, ha dicho textualmente en una entrevista que no van a lanzar la versión 4.0 hasta que puedan hacerlo de forma segura y responsable. Y yo me pregunto, ¿qué es seguro y responsable? ¿Se refiere a contenidos? ¿Se refiere a formas de pensar? ¿Se refiere, cuando habla de seguridad, en que esta máquina se podría volver loca y hacer una especie de Skynet? ¿A qué se refiere exactamente? Porque esto no lo desarrolla. Si tenéis interés por conocer esta entrevista de primera mano, os dejaré un link aquí debajo donde está lo de suscribirse, donde está lo de suscribirse y el like, ahí debajo os dejaré el link. Así que ya que si vas para abajo, oye, pues clícale al like y suscríbete si no estás suscrito, ¿vale? Porque eso a mí me ayuda. Ahora mismo se está produciendo, como os he dicho al principio del vídeo, una carrera entre tres grandes jugadores, si es que no hay más, porque ya os digo que hay mucha información oculta en este tema. Pero hay tres grandes players, que es OpenIA con ChatGPT, Google con Lambda y Apple con Siri. De hecho, de Lambda podéis encontrar diferentes vídeos donde explican lo que tuvieron que desconectar a esta máquina porque incluso había, digamos, hecho el ademán de contratar un abogado para que se le reconociesen derechos humanos a la propia máquina. Y en cuanto a Apple, se está programando a Siri para que con los nuevos cascos de realidad aumentada de Apple, que se presentarán, espero, en este año, se pueda pedir mediante la voz, utilizando Siri, que programe aplicaciones
para las gafas, para teléfonos, etc. Rollo como Iron Man con Jarvis, ¿vale? Sin tocar código, que simplemente vas hablando y va creando. Obviamente, con las diferencias oportunas, ¿vale? Una cosa es una película y otra cosa será la realidad. Pero que la inteligencia artificial también se está aplicando ahí. Hay muchas otras empresas que están aplicando procesos con inteligencia artificial, como Amazon, como obviamente Elon Musk en Twitter y en todas sus empresas. ¿Qué quiero deciros con esto? Que si habéis estado un poco atentos a lo que ha sucedido en los últimos meses, os habréis dado cuenta de que grandes empresas tecnológicas están haciendo despidos de forma masiva y están dando como excusa para estos despidos todo el proceso que ha sucedido durante la pandemia, que han perdido ventas, etcétera, que han tenido una sobrecontratación en pandemia y ahora al volver a la normalidad sobran muchos empleados. Pero yo pienso, y esto no es información, sino es mi propio punto de vista, que lo que está pasando es que se están implementando tareas con inteligencia artificial y está sobrando personal. Y todas estas grandes tecnológicas son las primeras que van a dar el paso para sustituir a personas por inteligencia artificial. Esto es un proceso que nos va a afectar a todos a nivel mundial en los próximos años. Así que desde aquí os aconsejo que no veáis la inteligencia artificial como algo contra lo que luchar, sino que lo empecéis a ver como un aliado para ayudaros en vuestras tareas, porque, como en toda evolución en el planeta, el que no se adapta, muere. Voy a dejar el vídeo ya por hoy porque no quiero hacer un vídeo demasiado largo. Espero que os haya ayudado y si es así, si esto que os he explicado os ha ayudado, os ha entretenido en alguna forma, os agradecería un gran like para que el vídeo se moviese y llegase esta información a más personas y si no estáis suscritos, que os suscribieseis apoyando todo lo que estoy haciendo. Deciros que en breve espero teneros noticias sobre cosas nuevas que van a venir al canal porque estamos en un año nuevo y yo me he propuesto mis propósitos de año nuevo, ¿de acuerdo? Y entre ellos está, digamos, mejorar el impacto de mi canal. Y para ello vamos a implementar unas novedades que ya os explicaré un poquito más adelante. No os voy a rayar con esto. Así que, familia, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.